Bienvenidos. El presente video hablará acerca de las notas a los estados financieros, tema ubicado en las normas de información financiera en la serie A7, esto por parte de los estudiantes de Ingeniería Financiera de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Como sabemos, la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las transacciones y transformaciones internas que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Dicha información financiera nos va a ayudar a la toma de decisiones en relación con las entidades económicas. Esta información tiene como objetivos observar y evaluar el comportamiento de las entidades, evaluar los recursos disponibles y sus fuentes, así como la exigibilidad para liquidarlos, comparar sus resultados con los de otros periodos y con otras entidades, evaluar sus resultados a la luz de los objetivos establecidos, planear sus operaciones y estimar su futuro dentro del marco socioeconómico que la rodea. El Consejo de Normas de Información Financiera tiene como objetivo dictar los pronunciamientos necesarios para que la información que produce la contabilidad financiera sea útil, diseñada para satisfacer las necesidades comunes de una gran variedad de usuarios. El objetivo de la NIF A7 es establecer los criterios generales en la presentación y revelación de los estados financieros. Las disposiciones de esta norma de información financiera son aplicables para todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, titulada Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Además, esta NIF trata de los conceptos de presentación y revelación de los estados financieros de entidades económicas, consideradas como un negocio en marcha. Por lo tanto, no se cubren aspectos específicos relacionados con el tipo de información que se prepara cuando una entidad económica ha iniciado el proceso de concurso mercantil, está en estado de quiebra, de suspensión de actividades o de liquidación. En los fundamentos de presentación y revelación deberán contener información suficiente, con la responsabilidad y función de la información sobre la entidad económica, para así se considere la toma de decisiones, que éstas sean responsables, confiables, relevantes, comprensibles y comparables. La NIF A4 nos señala que deberá incluir todas las operaciones que afectaron económicamente a la entidad y expresarse de forma clara y comprensible. De este modo, la NIF A3 nos indica que los estados financieros básicos también deberán cubrir con ciertas características cualitativas. Esto ayudará a la toma de decisiones del usuario para la información financiera. Estados financieros y sus notas son el producto de un gran número de transformaciones internas. Estas reconocen como activos, pasivos y capital contable, que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o función. La información complementará los estados financieros. Estas pueden ir en el cuerpo o al pie de los mismos o en las páginas por separado. Se presentarán siguiendo un orden lógico y consistente, considerando la importancia de la información contenida. El orden será en 5. A. Declaración que manifieste el cumplimiento de las NIF. B. Que será la descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad. El C. Que es el resumen de las políticas contables. El D. La información relativa a partidas que se representan en el grupo de los estados financieros. Y el E. Que será la fecha autorizada para la emisión de los estados financieros y el nombre del funcionario u organismos de la administración que la autorizaron. ¿Qué es lo que deberá contener los encabezados en cada una de las páginas? Deberán ser el nombre, la razón o denominación social de la entidad económica. La conformación de la entidad económica, podríamos decir que sería persona física o persona moral, la fecha del estado de situación financiera, si se presenta información en miles o millones de unidades monetarias, la moneda en que se presentan los estados financieros y la mención de las cifras que están expresadas en moneda de poder adquisitivo a una fecha determinada. Por último, el nivel de redondeo utilizado en las cifras que se presentan en los estados financieros. Esto nos ayudará a presentar la información en forma comparativa. Presentación.
Hace referencia al modo de mostrar adecuadamente los estados financieros y sus notas, los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Esto implica un proceso de análisis, interpretación, simplificación, abstracción y agrupación de información en los estados financieros. Esto para que sean útiles en una toma de decisiones al usuario. Encontramos que tiene tres funciones. La primera nos dice que tiene un sentido amplio, comprendiendo las partidas que se representan en el cuerpo de los estados financieros y en sus notas. Establece un requerimiento sobre las presentaciones específicas a determinadas situaciones. Y la tercera es la presentación de las partidas en los estados financieros que deben mantenerse durante el periodo que se informa. La presentación de las partidas en los estados financieros debe mantenerse durante el periodo que se informa, así como de un periodo siguiente, a menos que, después de un cambio significativo en la naturaleza de las operaciones de la entidad o de un análisis de los estados financieros, sea evidente que otra presentación es más adecuada, considerando los criterios para la selección y aplicación de las políticas contables, que éstas se incluyen en nuestra NIF. Por otra parte, los estados financieros de periodos anteriores que se presentan en una forma comparativa con los del periodo actual sean afectados por cambios en normas particulares, reclasificaciones o correcciones por errores. En los siguientes tres puntos se da a conocer cuando se da un cambio en el estado de situación financiera y en una nota financiera. El primero nos dice que la entidad debe cambiar la presentación de estados financieros únicamente si la nueva presentación adoptada proporciona información más confiable, relevante y comprensible, comparable para el usuario general de los estados financieros. El segundo punto se modifica cuando la presentación de los estados financieros y sus notas, los correspondientes a periodos anteriores que se representan a fines comparativos, deben ajustarse o reclasificarse según corresponda. Los estados financieros deben presentarse por lo menos una vez al año, abarcando el periodo anual. La regla de revelación, la NIF A1 establece la siguiente definición. Es la acción de divulgar en estados financieros y sus notas toda aquella información que amplíe el origen y significado de los elementos que se presentan en dichos estados, proporcionando información acerca de las políticas contables, así como del entorno en el que se desenvuelve la entidad. Las políticas contables son los criterios de aplicación de las normas particulares que la administración de una entidad considera como las más apropiados en sus circunstancias para presentar razonablemente la información contenida en los estados financieros básicos. Por ende, el resumen de políticas contables que se prepare debe contener las más significativas adoptadas por la entidad. Algunos ejemplos de las revelaciones son las bases de consolidación, los métodos de depreciación, la valuación y amortización de los activos intangibles, el deterioro de activos de larga duración y los impuestos diferidos. Si los estados financieros no se preparan sobre la base del negocio en marcha, este hecho debe revelarse. Asimismo, debe revelarse la base sobre la que se prepararon los estados financieros y las razones por las cuales la entidad no se considera como un negocio en marcha. Para otras revelaciones, cuando los estados financieros se presenten por un periodo distinto al ciclo normal de operaciones de la entidad o este no coincida con un año calendario, debe revelarse tanto el periodo que cubren los estados financieros como las razones para utilizar un periodo distinto al ciclo normal de operaciones. Cuando la fecha o periodo contable a que se refieren los estados financieros se modifique por cambios en el ciclo normal de operaciones, debe revelarse ese hecho, así como el que los importes de los estados financieros y las notas de los diferentes periodos que se presentan pudieran no ser totalmente comparables. En caso de que existan eventos posteriores que afecten sustancialmente la información financiera, entre la fecha a que se refieren los estados financieros y en la que estos son emitidos, estos eventos deben revelarse suficiente y adecuadamente. Para estas otras revelaciones se deben revelar los supuestos claves utilizados, entendiendo como supuestos claves aquellos factores críticos que se utilizan para realizar las estimaciones contables. Estos supuestos pueden incluir factores como el tipo de tasa de interés utilizada, el nivel de inflación o la tasa de crecimiento de los ingresos. Los supuestos claves son importantes porque si cambian, pueden tener un impacto significativo en el valor de las estimaciones contables. Es por ello que éstas deben revelarse al cierre del periodo contable, en la determinación de las estimaciones contables que implican incertidumbre con un riesgo relevante de ocasionar ajustes importantes en el valor de libros de los activos o pasivos. Con respecto a dichas estimaciones de activos y pasivos,
La revelación debe incluir detalles sobre su naturaleza y su valor en libros al cierre del periodo sobre el que se informa. La determinación del valor neto en libros de algunos activos y pasivos requerirá la estimación de los posibles efectos de sucesos futuros inciertos sobre estos. Por ejemplo, algunos de ellos son el monto recuperable de las distintas clases de propiedades, planta y equipo, el efecto de una posible obsolencia tecnológica sobre nuestro inventario o los cambios en las provisiones por beneficios a empleados a largo plazo. Los supuestos y otros datos sobre la incertidumbre en la estimación a revelar son aquellos que ofrecen una mayor dificultad, subjetividad o complejidad en el juicio de la administración de una entidad. A medida que el número de supuestos aumenta, el rango de distintos desenlaces futuros de las incertidumbres se amplía, siendo los juicios más subjetivos y complejos e incrementan la posibilidad de que se produzcan cambios significativos futuros en el valor de los libros, de los activos o de los pasivos. La revelación no se requiere para activos y pasivos cuyos valores en libros se han determinado a valor razonable basado en datos recientemente observados. Como valor razonable se entiende al precio que se obtendría en una transacción de venta entre partes interesadas y bien informadas en condiciones normales de mercado al momento de la valoración. En este caso, si el valor razonable de un activo o pasivo se ha determinado utilizando datos recientes y observables, entonces la entidad no necesita revelar detalles sobre los supuestos claves utilizados en esta determinación. Dichos valores razonables pueden cambiar dentro del siguiente periodo, pero estos cambios no se originan por fallas en los supuestos u otros datos utilizados por la estimación de la incertidumbre. Una entidad debe revelar la información que ayude a los usuarios a entender los juicios efectuados por la administración. Entre esta información se incluyen la importancia del valor en libros por los métodos, supuestos y estimaciones implícitas en su cálculo y la resolución esperada de una incertidumbre, así como el rango de desenlaces razonablemente posibles. Para estos debe revelarse el nombre de la entidad controladora directa o el de la controladora de último nivel de consolidación. Otra cosa a revelar es una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y sus principales actividades. Y por último, se debe revelar la fecha autorizada para la emisión de los estados financieros y el o los nombres del o de los funcionarios u órganos de la administración que autorizaron dicha emisión. Podemos concluir que las notas de los estados financieros están incluidas en la regla de revelación y son información complementaria que se presenta junto con los estados financieros y proporcionan detalles importantes sobre las políticas contables, las estimaciones y otra información relevante para comprender la posición financiera en una entidad. La presentación de esta información ayuda a los usuarios de los estados financieros a comprender mejor la posición financiera de la entidad y tomar decisiones informadas. Gracias por ver el video hasta el final y espero haya sido de su agrado. Esto por parte de los estudiantes de la Ingeniería Financiera de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Hasta luego.